Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Les saludamos a través de la radio con cobertura en todo el territorio ecuatoriano. Siempre es grato llegar con nuestro abrazo fraterno a las 24 provincias del país. Estamos en las 4 regiones de la patria. También a través del internet en todo el mundo. www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El día de hoy, en la primera parte del programa, vamos a hablar sobre el Código del Trabajo, las anunciadas reformas que también se viene promocionando de parte de distintos sectores que se sienten directamente involucrados con este código, tanto con el que está vigente como el que se podría preparar, así como otro tema que también ha concitado en los últimos meses la atención de la opinión pública. Tiene que ver con los fondos de cesantía, una vez que la Asamblea Nacional ya aprobó esta ley, acogiendo la observación que hiciera llegar el presidente de la República. Para ello hemos invitado al doctor Miguel García. Él es presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, que también tienen empeño en formar una sola central de trabajadores de todo el país, en la cual entendemos, Miguel, estarán los servidores públicos del Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Nancy, por esta oportunidad que nos da de compartir las inquietudes de los servidores públicos, de los trabajadores públicos sobre estos temas con la población que nos escucha. Efectivamente, este momento acabo de salir de una reunión y regresamos para allá. Estamos este momento en la Asamblea Constitutiva de la Central Única de Trabajadores de las organizaciones que han mantenido un principio fundamental y elemental: la independencia de clase con cualquier gobierno, cualquiera sea con el gobierno de turno. En consecuencia, es una enorme aspiración histórica de deponer nuestras divisiones, nuestros espacios de poder y confluir todos finalmente en una sola organización que este momento aquí en Quito está estableciéndose y que seguramente en las próximas horas se constituirá ya por la voluntad de todas las organizaciones que hemos sido convocados y hemos asistido a este magno evento. Miguel, usted dice, estamos por formar esta central única en donde participen todas aquellas organizaciones independientes de los gobiernos de turno. ¿Esto significa que ustedes harán un sedazo, un tamiz, por donde pasen los que han sido independientes o se han mostrado independientes y con no aquellos que de alguna manera han tenido cierta relación con los gobiernos a lo largo de la historia, porque tampoco podemos vivir aislados? No, la convocatoria ha sido amplia. Todos los compañeros que quieran participar en la constitución de la Central Única de Trabajadores están presentes ahí. Lo que nosotros no podemos aceptar de ninguna manera es que se creen organizaciones paralelas, como se han creado sindicatos, asociaciones paralelas al régimen de turno, en este caso al del presidente Correa, y tampoco podríamos aceptar ni sentirnos representados por una Central Única que tenga que recibir lineamientos de parte del régimen, cualquiera que éste sea. En consecuencia, en el marco de la libertad sindical y en el marco fundamental del principio que tienen todas las organizaciones de la independencia de clase, hemos decidido deponer nuestras actitudes y hemos decidido inclusive en la necesidad de desaparecer nuestras propias organizaciones, fusionándolas en una sola, que nos representará la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, que nace el día de hoy con independencia de clase y con el único propósito de luchar por la defensa de los trabajadores y de la clase obrera. ¿Se puede combinar o se puede fusionar en una sola organización a trabajadores, a obreros, a servidores públicos, a quienes tienen distintas especialidades por ramas de servicio, por ramas de profesión? Esa es nuestra aspiración. Yo represento a una organización que está regida por la Ley Orgánica de Servicio Público. Los compañeros, un buen número de compañeros asistentes están regidos por el Código del Trabajo y ahí se liga con el tema de su entrevista. A partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional aprobando la enmienda que tiene relación con el Código del Trabajo, estimamos que en enero o febrero del 2016 ningún compañero del sector público quedará amparado por el Código del Trabajo. Por eso es que en este periodo de transición, en donde todavía tiene vigencia el Código del Trabajo, queremos generar una organización que aglutine a los dos regímenes principales. Somos
alrededor de 600,000 personas en el sector público. El 35% de ellos están regidos actualmente por el Código de Trabajo y el resto, con la excepción de militares, policías y profesores, estamos regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. Es realmente un golpe durísimo lo que acaba de consagrar el gobierno del presidente Correa contra la clase obrera. Solo para darle una pauta. Está establecido en el Código de Trabajo 7 causales para el visto bueno. Esto es para el despido de los compañeros trabajadores regidos por el Código. El momento que pasen a la Ley Orgánica de Servicio Público, hay 25 causales de destitución, entre ellas la que generó el presidente Correa en julio del 2011 con el decreto 813, la compra de renuncia obligatoria, que no es otra cosa que el despido intempestivo que le permite a la patronal, sin razón alguna, despedirle a cualquier compañero, y que mecanismo por el cual han sido despedidos desde la fecha de expedición hasta ahora más de 21,000 servidores públicos, sin consideración de que hayan sido honestos, que tengan perfiles, que sean eficientes. En algunos casos, simple y llanamente, hay que decirlo paladinamente, por no haberse alineado o porque desde arriba creen que no está alineado con lo que llaman algunos el proyecto. Estamos conversando con nuestro primer invitado, el doctor Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador. Nos acaba de hacer el anuncio de la formación en las próximas horas y la confirmación además, porque tendrá que seguirse un trámite para que sea reconocido en el Ministerio del Trabajo, de la Central Unitaria de Trabajadores, en donde van a participar tanto obreros, trabajadores del sector privado, cuanto trabajadores y obreros del sector público. Miguel, esta aspiración de formar una sola central en un momento de la historia laboral, se dijo, vamos a formar un frente unitario de trabajadores. El mismo tuvo la suerte, que ahora todos sabemos cuál fue. Luego se dijo, vamos a formar una unión general de trabajadores, también única, y no pudo avanzar. ¿Qué es lo que ahora garantizaría, o podría avisorarse esa garantía, que esta central unitaria de trabajadores va a tener futuro? Esperemos que esta vez sea la certera. Si hay alguna cosa que une a los trabajadores es la adversidad. Y estamos en un momento de adversidad, las organizaciones sindicales, las organizaciones de servidores públicos. No estamos exagerando, estamos haciendo un juicio de valor que se evidencia en la realidad. Hay persecución, hay judicialización del reclamo, hay intentos certeros de debilitar a las organizaciones existentes, hay la creación de organizaciones paralelas, hay una política antiorganizacional por parte del régimen. Eso es real. Lo hemos sentido. Las organizaciones que presidimos han sentido el durísimo golpe de una política laboral de este tipo implementada por el régimen. En consecuencia, frente a la adversidad y a lo que se nos viene a la enmienda, casi yo diría que no nos queda otra opción. Casi estamos en el punto de no tener nada que perder y todo por ganar. Y la única posibilidad real que observamos desde nuestras condiciones gremiales es la unidad. Por eso yo aspiro que esta aspiración que he tenido desde joven se cumpla finalmente y que muera viendo cómo se constituye la Central Única de Trabajadores. Eso pasará siempre y cuando los compañeros depongamos, y me incluyo en ello, depongamos nuestros pequeños espacios de poder. Yo soy el presidente de la federación, yo soy presidente de esta central. A eso hemos llegado, a la conclusión, de orgánicamente deponer nuestros espacios de poder y estar dispuestos a que desaparezcan nuestras organizaciones, fusionándola en la Central Única. Es una buena intención, es una intención leal que no tiene otro propósito que defender a los trabajadores. Y esta demostración va a graficarse, espero yo, en la movilización del día 19, que esperamos sea absolutamente masiva, y ya aparecerá por primera vez el signo, la bandera y los símbolos de nuestra Central Única de Trabajadores. Ese es el nombre exacto, Central Unitaria de Trabajadores. A ver, Central Unitaria de Trabajadores, no Central Única de Trabajadores. Así lo han puesto. La propuesta de nuestra organización es que sea Central Única para que sea semánticamente más comprensible. ¿Quiénes están participando de esta formación, Miguel? Este momento, 63 organizaciones se han hecho presentes, se han sido calificadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Hoy día, la CEOLS, ya, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, la Federación Nacional de Servidores Públicos que aglutinamos nosotros, y
Otras organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de los Consejos Provinciales, la Federación Nacional de los Municipios y organizaciones que tienen que ver con ramas de trabajo y que son filiales de estas dos organizaciones. Tenemos la aspiración de aglutinar al resto de centrales sindicales que hemos tenido reuniones fraternas y que vamos a coparticipar el día 19 en la movilización. Yo aspiro que cuando vea la gente que este es un propósito leal, que no tiene ninguna otra circunstancia ni de enfrentar a nadie, sino salir por los fueros clasistas, se irán aglutinando las organizaciones y formaremos lo que tiene que formarse, porque finalmente somos de corbata, pero trabajadores. Los otros compañeros de overol, pero trabajadores. Tenemos, Nancy, al menos en el sector, un solo patrón, el Estado. En consecuencia, todos ellos y nosotros hemos sido golpeados increíblemente por un gobierno que se autotitula socialista, pero que en materia laboral nos queda debiendo y de largo. Lo hemos dicho ahora y lo seguiremos diciendo. Presidente de la República, aún es tiempo de reivindicarse, aún es tiempo de modificar esa política laboral. No es cierto que es una política que está prevaleciendo el derecho de los trabajadores. Está violentando con esta enmienda de manera flagrante, por ejemplo, entre otros, el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido suscrito por la República del Ecuador y que está en la obligación constitucional de respetarlo. De un solo tajo está eliminando todo el Código del Trabajo para el sector público, con el agravante que no debería decirlo yo, pero estas son las cifras. De todos los trabajadores, apenas del 5% son sindicalizados, de todos los que pueden sindicalizarse, apenas del 5%. Y de ese 5%, el 95% de los sindicalizados son del sector público. El momento que se pone en vigencia esta enmienda, en la práctica está eliminando el derecho de la sindicalización en todo el entorno del Ecuador. Ya vamos a pasar al tema de la reforma laboral. Miguel, antes de ir al corte, en donde vamos a participarles a nuestros amigos oyentes y televidentes importantes mensajes en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, recuerdo en esta historia laboral que, por ser periodista, me ha tocado hacer las coberturas informativas, habían organizaciones laborales que casi siempre obstaculizaron la formación de una central única de trabajadores o unitaria de trabajadores. Por ejemplo, la UGT, cuando se formó, hizo por su lado. El Frente Popular, asimismo, por su lado. También se decía en aquel entonces que habían intereses políticos del Movimiento Popular Democrático, de otros partidos y otros movimientos que también impedían la conformación de esta organización. Mi pregunta va, ¿estas instituciones, la UGT, el Frente Popular, son parte de esta central única y en dónde podría ubicarse la delgada línea roja de los intereses laborales con los intereses políticos? Es una delgada línea roja. Definitivamente ha habido circunstancias de oposición por parte de gremios fraternos en algunas luchas, pero cuando se trata de definir posiciones de gremios, de unidad, de lucha, en desmedro de posiciones de cierta influencia en algún sector, se han echado para atrás. Esto es deleznable, definitivamente. Pero lo más grave que estamos viviendo, Nancy, es que ya no solo ese tipo de oposición, de egoísmos para generar la unidad, sino de lo otro, que se generen. Entiendo que mañana dicen que el gobierno va a patrocinar la Central Única de Trabajadores del régimen. Usted puede imaginarse que un régimen que ha flexibilizado la circunstancia laboral, que ha emitido el decreto 813 creando el mecanismo de la compra de renuncia obligatoria, que elimina el Código del Trabajo como vigencia en el sector público, genera una Central Única de Trabajadores que dice que tiene el propósito de defender los derechos de los trabajadores. Yo creo que no necesitamos ser muy inteligentes para decir eso no es central sindical. Eso es simple y llanamente una organización paralela que quiere dividir y oponerse a que se genere este tipo de unidad de la clase obrera, con el único propósito, repito y resalto, de que defender los derechos que están consagrados en la Constitución y la ley. Que no se vaya a creer que estamos generando una instancia organizativa para oponernos al régimen de turno, ni mucho menos. Estamos generando una instancia organizativa para decirle al presidente de la República, revise su posición laboral, tenga sindéresis entre lo que dice que es y lo que hace.
dice que es un gobierno socialista y un gobierno revolucionario, en consecuencia, lo menos que aspiramos es deje de atentar contra los derechos de los trabajadores. Aparecería, Miguel, como que esperaron ustedes que se forme o trate de formarse esa nueva central única. No, para nosotros ustedes hicimos lo primero. Ellos han hecho esto, de seguir el ejemplo para boicotearnos. Esta circunstancia ya fue anunciada públicamente hace 10 días y parece ser que ellos se han sentido bloqueados en esta iniciativa y lo están anunciando. Claro, con más parafrenaria porque tienen el gobierno al lado y seguramente tendrán un poco de atención más rápida en el Ministerio de Relaciones Laborales, como ya ha sucedido con la creación de otros sindicatos. Pero el punto es, la población es la testiga, los compañeros trabajadores y los servidores públicos son los testigos. ¿Quién defiende a los trabajadores y quién está sirviendo, no sé con qué propósitos? Mejor dicho, sí sé con qué propósitos, pero no los diga al gobierno de turno. Bien, vamos a volver con este tema luego de lo que les habíamos anunciado, señoras y señores. Importantes mensajes para ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y también nuestra señal en el Internet. Ya volvemos.